Muy buenas tardes, querido estudiante. Otra vez aquí juntos para aprender un poquito más. El día de hoy un tema muy interesante, misterios sobre la historia de los incas. A ver, en los últimos días nos han escrito a nuestras redes sociales haciéndonos varias preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos la información? ¿Cuán cierta es? ¿Los historiadores están de acuerdo con esta? Y muchas más. Cosa que está bien porque es bueno abrir un debate sano sobre lo que es la historia de los incas. Entonces, hoy día vamos a tratar de aclarar alguna de estas dudas. Comencemos. A ver, primero, ¿quién tiene la razón sobre la historia inca? La respuesta es nadie al 100%. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que nadie? Pero vuelvo a repetir, al 100%. Porque la historia de los incas tiene muchos vacíos. Porque no hemos recibido información de ellos de primera mano o no tenemos informes que ellos nos hayan dejado escritos. Hace unos días en un video les dije que hay la posibilidad de que los tocapus, los quipus, sea un sistema de escritura, pero todavía no se ha logrado descifrar. Entonces nos tenemos que basar en lo que nos han dejado los cronistas y en lo que ahora nos dicen los investigadores. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los cronistas? Hombres que escribieron acerca de los hechos en la historia de los incas, pero que a ellos también les han contado o algunos han visto la historia de los incas en sus últimos años. Un ejemplo, a mí me encanta el libro de Pedro Cieza de León, que fue un español que vino en los primeros años de la invasión española y que vio algunas cosas todavía de las costumbres y manifestaciones incaicas. De primera mano recibió cuentos, le dijeron algunas informaciones y luego lo escribió. Otro cronista, por ejemplo, muy conocido, Inca Garcilaso de la Vega, es el primer cronista mestizo, hijo de la noble, hijo de una de la su mamá era parte de la nobleza incaica y su papá un capitán español. Él escuchó de sus ancestros, de sus abuelos, de muchas otras personas historias de la época inca y luego lo escribió allá en España muchos años después. Su información es debatible. Ahora tenemos, por ejemplo, a Pedro Pizarro y Pedro Sancho. Estos dos españoles estuvieron en las guerras de invasión. ¿Qué quiere decir? Vieron a Atahualpa allá en Cajamarca, fueron los primeros tal vez en entrar con Pizarro acá al Cusco y escribieron acerca de todo lo que veían. Entonces, muchos de sus escritos tienen bastante aceptación en los historiadores. Ahora, años después aparecen los cronistas toledanos. ¿Qué quiere decir? El virrey Toledo era un virrey muy, pero muy riguroso que vino al Perú y este señor, hay que decirlo, perseguía mucho lo que era la cultura indígena. Lo destruyó mucho de lo que nuestros ancestros nos habían dejado, destruyó mucho de los quipus, destruyó las instituciones incaicas y perseguía todo lo indígena. Y los cronistas que vinieron en su época cuando él estaba vivo también echaban la culpa que el hombre indígena era ignorante, era un idólatra, era un tal por cual, que no había logrado nada y que el español había venido a corregirlo y cosas por el estilo, o sea, tirando más hacia el lado español, por eso son los toledanos. Entonces, dentro de estos cronistas, por ejemplo, podemos a Apolo de Ondegardo, digamos, Pedro Sarmiento, estos cronistas escribieron un poco en contra de los incas. Y después vienen los post-toledanos, ¿qué quiere decir? Cronistas que ya no vieron de primera mano lo que fue el imperio de los incas, pero recopilaron muchos datos y hay tres famosos, por ejemplo está Santa Cruz Pachacuti, que nos habla sobre lo que era el Coricancha, es el primer dibujo, por ejemplo, del Coricancha. Tenemos a nuestro querido Felipe Guamán Poma de Ayala, reconocido por sus dibujos, y a Tito Cusi Yupanqui, el hijo de Manco Inca. Entonces, todos ellos nunca van a llegar a una misma idea. Los que van del lado de los incas hablan en contra de lo español, que lo español fue malo, abusivo, que el inca era lo perfecto. Los que vienen de España y son toledanos hablan todo a favor a veces de España y que ellos fueron los culturizadores y que ellos fueron lo mejor. Eso existe. En la actualidad, ¿qué tiene que hacer el historiador? Agarrar y tratar de llegar a una conclusión agarrando de un lado a otro, pero nunca vamos a llegar a una verdad al 100% tal vez. Siguiente, también nos basamos en lo que es los jarawis, los poemas de los incas, en base a lo que son sus testimonios de sus manifestaciones orales. Eso también nos ayuda, pero como les digo, no es al 100% una historia. Yo te puedo contar algo bonito, pero siempre lo exagero, le meto una cosita otra que no necesariamente es verdad. Otro, los historiadores en nuestra actualidad no solo se basan en los hechos de los cronistas, sino también agarran otras fuentes, como las fuentes monumentales, los restos óseos, siguen con las tradiciones orales, tal vez algunos escritos, para llegar a conclusiones. Particularmente, por ejemplo, aquí podemos ver el libro de lo que es
José Antonio del Busto de Uturburu. Me gusta este libro, él ha escrito bastante sobre Tupac Inca Yupanqui y sus viajes. Guillermo Prescott o William Prescott es de Estados Unidos de hace mucho tiempo. Waldemar Espinosa, bien conocido por sus libros. Y a mí me encanta particularmente de los modernos María Roustorowski. Pero cuando comparamos todos estos libros, nos damos el gusto de leerlos, no hay o sea, no todos coinciden en una historia inca lineal, o sea, que esto fue así y se acabó. Por ejemplo, últimamente están debatiendo bastante que Garcilaso habría creado esta palabra yachaywasi, que no existía como él nos los cuenta y cosas así. Entonces, les vuelvo a repetir, sobre esto hay todavía muchas dudas, tal vez nunca vamos a llegar a una conclusión final todos. Seguimos. A ver, vamos a los famosos misterios que todos creo ya queremos ver. Siguiente, ¿cuántos incas eran? ¿Cuántos incas fueron? Muchos dicen 14, 15, 13, 12. Entonces, acá viene un debate terrible que tal vez nunca va a tener solución. Pero vayamos a lo que estamos llegando a concluir, más o menos. Lo que la mayoría de profesores, docentes o historiadores están llegando a la conclusión que la mayoría está llegando es que fueron 13. Ustedes dirán, ¿quiénes fueron 13? Recordemos, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquelupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, 13 incas. Entonces, ¿por qué en tu lámina escolar, por qué en tu cuadernito tu profe te ha dicho de que hay 14? Porque hay un inca llamado Amaru Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, que ha gobernado un tiempo con su papá. En muchas láminas o textos, a este Amaru se le considera inca. Ha gobernado un tiempo, sí, pero junto con su papá. Nunca tuvo un gobierno solo. Entonces, algunos lo consideran y otros no. Por eso hay esa confusión de que hay 14 o 13 incas. Entonces, Amaru en los últimos años se le ha descartado porque no llegó a tener un gobierno solo. Ahora, un joven me escribió de Lima diciéndome que a ellos le habían enseñado la existencia de 16 incas. Yo también me puse a investigar y sí, hay algunas listas, por ejemplo, que consideran a 16, porque aparte de los 13 que mencioné, aumentan a Tarco Guamán, que fue hijo de Maita Cápac, que gobernó también un breve tiempo, a Maru Yupanqui, que ya lo hemos puesto acá, y también al Inca Urco, que era hermano de Pachacútec, que él ha gobernado también un tiempo junto con Huiracocha. Entonces, por eso les digo, no hay una lista oficial. En la actualidad estamos llegando a una conclusión de que son los 13 que he mencionado, pero sigue rebatible. Por eso en algunos ves 14, 13, 12. Y es más, un autor nos dice que hay más de 138 incas, que él había recogido eso, es un cronista español, pero que posiblemente haya puesto la lista de los reyes Huari, o no se sabe de dónde habría sacado ese nombre. Hay 3 Pachacútec y cosas por el estilo. Entonces, esto todavía sigue debatible, pero les vuelvo a repetir, estamos tratando de usar esto de los 13 incas. Siguiente, ¿todo el imperio inca era feliz? La respuesta es fácil, no. A ver, muchos cuando vemos de los incas exaltamos que los incas eran lo mejor, que los incas nadie tenía hambre, que los incas vivían wow en un paraíso. No era así, por una simple razón. Los incas quechuas, los incas incas cusqueños, cuando se empezaron a expandir, usaron la fuerza. Y en otras veces la paz para aliarse. Ahora, si yo he conquistado un pueblo por la fuerza, hubieron muertos, quemaron casas, ciudades, consecuencias de la guerra, obviamente, y el pueblo que ha sido conquistado nunca va a ser feliz al 100%, no va a decir, wow, nosotros somos felices porque nos han conquistado y han muerto nuestros ancestros. No, el odio va a estar, y peor todavía ser un pueblo orgulloso. 3 ejemplos. Los huancas, los poderosos huancas, los cañaris en Ecuador y los chachapoyas. Estos pueblos netamente guerreros, peligrosos, fuertes, valientes, fueron vencidos por los incas a través de la guerra. Y entonces, ¿ustedes creen que eran felices con la imposición incaica? Obviamente no. Y a la llegada de los españoles, obviamente estos pueblos y muchos más se les unieron. Porque recuerden que los incas quechuas del Cusco fueron los que se expandieron y agarraron a otras culturas. Siguiente, esta pregunta me hicieron 3 estudiantes. Los incas eran altos, profe. ¿Por qué semejantes puertas en Sacsayhuamán? En Ollantaytambo vemos grandes. Los incas eran grandes. La respuesta es no. Muchos dirán, ¿cómo puedo llegar tan tajante? No. Fácil, porque de los incas tenemos sus momias, tenemos varios restos y les podemos sacar y calcular incluso la momia Juanita, los niños que hemos encontrado. En Machu Picchu se encontró más de 100 restos óseos. Y podemos sacar de que la estatura de los incas no era alta, podía ser de 1,40 m, 1,50 m en la mayoría de las mujeres y de 1,50 m a 1,60 o 63 en los varones.
Y muchos dirán, ¿y de dónde vino eso, profe? ¿De que eran gigantes grandes? Es que cuando tú ves las puertas incas tan grandes, es porque ellos cargaban a los incas gobernantes, a sus autoridades, a sus momias. Y entonces, si yo voy a cargarles, voy a llevarles, no voy a estar agachándome en las puertas, pues obviamente tienen que ser grandes. Recuerda que en la actualidad es algo parecido con nuestras iglesias. Cuando vemos, por ejemplo, nuestras iglesias, sus puertas son altas porque los santos tienen que entrar en anda. En los incas era algo igual. Si yo tenía que cargar a un personaje, algo, las gradas tenían que ser pues anchas. Entonces muchos me dicen, no, es que la grada es grande, la grada es enorme, pero por eso eran altos. No, ya les he dicho, fácil es ver si eran altos. Ahora, otra razón más. Ve al hombre del campo ahora en nuestra actualidad. Desde pequeñito carga enormes pesos. ¿Por qué? Por su forma de vida en el campo. En la época de los incas la mayoría se dedicaba a eso. Entonces, como no había bestias de carga ni rueda, ellos tenían que hacer todo con la fuerza. Y está científicamente comprobado que al intentar hacer más peso, cargar más peso, todo eso, nuestra columna vertebral y todo nuestro cuerpo no llega a una gran altura. Entonces, esa conclusión le hemos llegado fácil y también con los análisis de varios investigadores. Siguiente, si eran tan poderosos, ¿por qué cayeron tan rápido ante los españoles? Esto tiene una respuesta fácil. A ver, 168 españoles con sus caballos y sus perros de guerra invadieron el imperio de los incas venciendo a 12 millones y el poderoso español ganó. Eso es pues falso, o sea, eso es una cuestión que los españoles han hecho o han escrito para ensalzar su historia y que muchos lo toman como cierto, que 168 españoles nos vencieron. Imposible, a 12 millones de incas. Vuelvo acá a citar lo siguiente. En la época de los incas, no todos los pueblos estaban felices con los incas. Habían sido sometidos a la fuerza y por tanto tenían odio hacia los incas quechuas del Cusco. Les dije, los huancas, los cañaris, los chachapoyas, es solo un ejemplo. Ahora, los españoles llegan en una época en que en el Perú, en el Imperio Incaico, había enfermedad, que la viruela, que ellos mismos habían traído a América y que se había expandido rápido y había ocasionado las plagas de viruela y habían muerto millones de personas. Fue una muerte brutal, la viruela asesinó a varios millones. Después, ¿qué? Coincidencias terribles. Vinieron en una época en que había guerra civil. Huáscar y Atahualpa habían destrozado prácticamente todo el imperio. La gente estaba debilitada, enferma, estaba cansada de la guerra. Llegan los españoles. Y los españoles no son tontos. Ellos llegan y aprovechan el mito de Huiracocha, que Huiracocha barbudo iba a venir del mar. Y ellos, para nuestra mala suerte, vienen del mar, tienen barbas con sus armaduras. La gente los mira y dice, wow, Dios, Huiracocha. Imagínate que ahora, con este problema del COVID, que la gente está tan pero tan cansada, con suspenso, lleguen los extraterrestres. Imagínate eso. Cómo el mundo se vuelve loco, o sea, varias creencias religiosas irían al suelo, muchas cosas cambiarían. Lo mismo fue en esa época. Siguiente, odios mutuos, ya les he dicho, los pueblos odiaban a los incas, había todo un enfrentamiento. Y suerte, obviamente los españoles han tenido suerte. Las armas que trajeron sorprendieron, los animales, los perros de guerra, caballos con sus armaduras, o sea, fue todo un conflicto. Recuerden otra vez, los españoles 168 que vinieron en el tercer viaje no fueron tan poderosos para aniquilar a todos, fue toda una cosa, un conjunto de cosas que sucedieron. Y por último, ¿eran los incas los más civilizados y todos los demás pueblos eran primitivos? La respuesta es no. Los incas, es más, agarraban a un pueblo, veían lo mejor que tenía ese pueblo y lo adquirían y lo perfeccionaban. Entonces, hay mucho para investigar sobre los incas, muchos misterios que hay que resolver y hay que debatir. Les espero a la siguiente clase y sigan con sus preguntas. Muchas gracias.